Bienvenidos y bienvenidas al programa Desde Cero, un espacio cultural enfocado a conocer a nuestros artistas hondureños, en el cual el Centro de Arte y Cultura tiene la oportunidad el día de hoy de tener a un artista que lo consideramos de casa, un artista que hemos compartido no solo espacios para presentar su arte, sino que hemos desarrollado trabajos pedagógicos, trabajos igualmente con la comunidad, que han influido muchísimo el trabajo que hemos realizado como Centro de Arte y Cultura. Un artista a quien consideramos de la casa. Medardo Cardona, un fuerte abrazo y un placer enorme tenerte aquí en este programa Desde Cero. Y desde cero queremos conocerte, Medardo. Desde cero también queremos que el público pueda conocerte y a la vez tener como esa curiosidad por conocer nuestros artistas, que en nuestro ámbito el artista básicamente no tiene esa misma proyección como los jugadores que le dicen Kioto y ya rapidito le sale, la gente sabe quién es. Pero nuestros artistas muy poco. Y este programa lo que queremos es eso, que el público pueda conocer a los trabajadores del arte y a quien igualmente nosotros también tenemos el placer de tener aquí una de tus exposiciones y bueno, la última exposición que has presentado aquí en Honduras. Entonces, Medardo, para nosotros es un placer y muchísimas gracias por estar en este programa Desde Cero. Muchas gracias, Daniel. Para mí siempre es un honor y mucho gusto, ¿verdad?, venir acá al Centro de Arte y Cultura. Conozco el Centro de Arte y Cultura desde que inició, desde que estuve en un proceso de restauración, desde hace muchos años, y ya en el año 2013, pues cuando ya el Centro de Arte y Cultura, pues apertura, ¿verdad?, la oferta académica y cultural para la ciudad de Comayagüela y de todo Tegucigalpa, ¿no? En aquel entonces, me acerqué al Centro de Arte y Cultura y traje una propuesta de cursos libres. Y en ese momento, pues la directora, Olga Joya, pues muy anuente, abrió sus puertas, conoció el programa y rápidamente comenzamos a desarrollar estos talleres especializados para la comunidad en general, ¿verdad? Que era cursos de dibujo y de pintura para adolescentes y jóvenes. Así lo planteamos en aquel entonces. Y ahora, pues, venir nuevamente al Centro de Arte y Cultura y encontrar en sus paredes parte del proceso de mi más reciente exposición, pues es un gusto, ¿no? Y me recuerda, ¿no?, aquellos años en donde iniciamos, ¿verdad?, aportando estas ideas. Excelente, Medardo, y igualmente como Centro de Arte y Cultura nosotros nos sentimos también muy orgullosos de tener un artista que ha conocido nuestro proceso, que como vos lo mencionabas, venimos trabajando desde casi la fundación del Centro de Arte y Cultura, y esto nos ha servido igualmente para conocer tus facetas, y eso es lo que abordaremos hoy en este programa, conocer esas facetas que son tan importantes para vos. Una, el papel de educador, el papel de profe, de que uno va a la calle y siempre le dicen, te conocen a vos, hasta hablábamos sobre eso, sobre el profe, y ver la segunda faceta como artista y igualmente incursionando también en la faceta también de investigador, que es una faceta igualmente que nos das a conocer a través de esta exposición, que es muy importante que el pueblo hondureño y la comunidad en general pueda venir y satisfacer esto. Entonces, en ese sentido, queremos iniciar esta plática preguntándote tus inicios, Medardo, tus inicios, y eso es bien importante que por eso empezamos desde cero. ¿Cómo inicias, Medardo, en el arte? Va a sonar algo paradójico, pero también
parte de mi proceso inicia en el Parque La Libertad. Y que estamos Sos enfrente, totalmente ¿no? de Comayagüela. Sí, resulta que ya era un adolescente, era un joven, aproximadamente de 17 años. Previamente yo ya había tenido experiencia en diferentes niveles de dibujo y había participado en un programa que se llamaba Campeonísimo. Eras del campeonísimo. O Sí, sea, conocías en a ese Sergio Tulio. momento la institución con la que participé le fue muy bien, y abordé un tema ecológico. Desde aquel entonces, ¿verdad? No era un tema solamente de dibujar de manera expresiva, sino que me interesaban algunas problemáticas que tenían que ver directamente con la sociedad y la urbanidad. Entonces, vivía en el barrio Guanacaste en aquel entonces, salía desde la puerta de mi casa y siempre miraba al frente al Cerro Juan Alaínez. Entonces, pues así comencé a dibujar, tuve docentes muy importantes que influyeron de manera muy positiva en mi proceso y rápidamente pues me comencé a apasionar por la caricatura, el dibujo realista, y todo lo que había en aquel entonces, grupos de rock también, dibujaba a todos estos dibujos que eran muy populares en la década de los 90 y, y cuando llego al Parque de la Libertad, yo me había graduado en ese entonces de técnico electricista. Pues venía caminando, me vine por el puente de Estocolmo, posteriormente me vine caminando por esta zona de acá, pasé por el Parque La Libertad y miré las columnas de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En ese momento leí el rótulo, ¿verdad?, que todavía permanece en el lugar, y entré a preguntar, ¿qué se hace acá? Conocí a una joven que había estudiado en la Escuela Nacional de Bellas Artes y tenía un nivel de dibujo muy destacado. Entonces me atendió en ese entonces Virgilio Guardiola, un gran docente y un artista muy importante a nivel nacional. Después platiqué con otro docente, Luis Cruz. Ya habían terminado los exámenes de admisión. Me dijeron que ya no había espacio, pero que si venían más personas, que iban a hacer un grupo. Entonces no me di por vencido, ese mismo día regresé a mi casa, me fui a dibujar toda la tarde y al día siguiente pues traje una serie de dibujos, más otros dibujos que ya tenía en la casa y los presenté. Miraron estos dibujos, ¿no?, de principiante y les pareció interesante y me dieron la oportunidad de hacer un examen extemporáneo, ¿verdad?, a la programación que tenía Bellas Artes, y de esa manera pues ingresé a la Escuela Nacional de Bellas Artes y comencé a estudiar y a conocer a los docentes que existían en aquel entonces. Y de esta manera, rápidamente, pues comencé a involucrarme no solamente a nivel formativo en la escuela, sino también a visitar las diferentes exposiciones que habían en el casco histórico, ¿verdad?, como la Bienal del ISI, la Antología de las Artes Plásticas de Honduras, las diferentes exposiciones anuales que se hacían, porque desde ese día supe que ese camino no era fácil, pero que era un camino que a mí me atraía mucho la atención. Y bueno, fue una decisión casi inmediata, ¿no? Dije, bueno, yo creo que esto es para mí, se ajusta mucho a todas las curiosidades que tenía en aquel entonces, y poco a poco pues fui afinando, ¿no?, esas destrezas. Qué genial, qué genial. Y fíjate que al escucharte me rememoro, digamos, dos facetas tuyas muy fuertes. Una de ellas es el papel de educador. Yo siempre te he considerado uno de los mejores docentes de arte en nuestro país, y eso es algo que, digamos, no solo es una opinión mía, sino que de muchas personas, en el cual te has destacado muchísimo, no solo como artista, sino que como un gran docente. Y escuchándote de cómo vos tuviste ese acercamiento en el arte, ves que ha sido por expresiones, digamos, con un concurso, como lo decías, que te acercaste a ello. Y cómo, digamos, estos talleres, estas formas igualmente de incentivar artísticamente pueden generar esa chispa, esa sensación a muchas personas de acercarse
al ámbito artístico, que muy poco tenemos en nuestro país ese desarrollo, digamos, o ese incentivo, digamos. Entonces también quisiéramos escuchar igualmente tu faceta de docente, cómo llegas igualmente y cómo te apasiona igualmente, porque algo que hay que destacar es la pasión. Yo creo que uno de docente no puede serlo si no le apasiona. Sí. Cuando me graduó de Bellas Artes, pues comienzo a visitar un lugar en el que yo me formé cuando era niño hasta mis 18 años. Fueron unos proyectos el Hogar de Amor y Esperanza. Fue una faceta muy especial para mi desarrollo como joven, y regreso pues a colaborar con la institución, y de repente pues la directora me ofreció, me dijo, yo miro de que los niños le hacen caso a usted, lo escuchan, atienden, y siento que inspira, me dice, a otras personas. Le gustaría trabajar acá, pero ya formalmente, no solamente que venga pues a sembrar, ¿no? desde la colaboración. Entonces, bueno, le dije, está bien, le digo, acepto el reto, pero con una condición. Y no tenía nada de experiencia a nivel laboral, ¿verdad? Ajá, dígame, me dice, ¿qué condición? Que me dé un espacio para fundar un taller de arte en esa institución. Entonces, pues me dieron un espacio para fundar este taller de arte, montamos bancos, conseguimos caballete, colaboración con cooperantes que venían a nivel internacional, y montamos un taller real en donde formábamos desde el ámbito de las artes visuales a los jóvenes, a los niños. De hecho, algunos niños que ahora ya son adultos, son padres, pues se dedican a trabajos que tienen que ver con la pintura automotriz, algunos son pintores ya, con carreras comprobadas dentro del campo del arte, y que estuvieron en esos procesos y que viven en el mundo de la diáspora y que siempre tienen comunicación conmigo de manera muy cercana. Entonces, cuando comencé a trabajar sin experiencia, ¿verdad?, como docente, rápidamente comprendí cuál era ese rol. Y tuve como referente a grandes docentes que también tuve yo. Entonces, esas metodologías con las que a mí me enseñaron, rápidamente las comencé a poner en práctica, y nunca dejé de lado la formación. O sea, siempre supe que un educador debe de ser un especialista en su materia y que debe de profundizar en el mundo del conocimiento para poder brindar un mejor servicio. Entonces comencé a formarme y a experimentar, hicimos una exposición anual también en esa institución, estoy hablando del año 2003, hace más de 20 años, y tuvo mucho éxito el proyecto. Cuando me retiro de esa institución, porque me abrieron las puertas en otro lugar, el taller siguió vigente y siempre no lo dejé, siempre seguí aportando y apoyando. Actualmente me comentan que todavía sigue vivo ese espacio en la colonia La Vega. Entonces, para mí es algo muy significativo, y también es una gran revelación. La educación transforma, sí, y el arte también. Totalmente. Entonces, yo siempre he creído y soy un fiel creyente que la educación, el arte, la cultura son los vehículos, los puentes fundamentales para las transformaciones de la sociedad. Digamos que estos tres elementos, digamos, se deben de conjugar y ser, digamos, los motores que deben de generar el desarrollo para las sociedades. Pasando a otro tema, referenciando igualmente lo que vos estabas aportando, digamos, dentro de tu proceso de cómo llegaste a ser formador y el tema igualmente de educar, me referenciaste y se me vino ahorita a la mente una autora argentina que ella es pedagoga, también curadora de arte, se llama Silvia Alberocchi, que trabaja bastante el tema de la ciudad. Silvia expresa que la ciudad es para educar.
La ciudad es un elemento para la educación. Y aquí lo genial de esto es referenciar tu exposición, cartografías urbanas, que también yo lo miro como eso, lo miro como un aspecto en el cual vos estableces metodologías, estableces formas y ves igualmente un producto de cómo puedes llegar también a través de la creación colectiva, a través de la idea, de la investigación, un proyecto. Entonces, contanos, ¿cómo llega cartografías urbanas? ¿De dónde proviene igualmente la idea y cómo nace? Sí, bueno, Cartografías Urbanas es un proyecto de creación colectiva que en mi caso personal yo me convierto como el ente catalizador de las diferentes propuestas y piezas que están construidas en este espacio, ¿no? Y que están exhibidas en esta sala. Este es un proyecto de largo aliento que se inició en el año 2017 y que no ha concluido, solo se ha presentado una parte de todo el proyecto acá en el Centro de Arte y Cultura, en las dos salas que están exhibidas, que logro conjugar tres elementos fundamentales de una nueva metodología que estamos desarrollando e impulsando desde la academia, ¿no? Desde la universidad, que es una metodología de investigación basada en las artes. Investigación basada en las artes con un enfoque artográfico. La ortografía tiene tres componentes. El primero, la investigación. El segundo, pues, la creación artística. Y en tercer lugar, la labor educativa, ¿no? Entonces, esos tres elementos los conjugamos para construir un nuevo enfoque y no solamente presentar resultados de investigación a nivel de un paper o a nivel de un artículo científico, sino también las conclusiones de esos procesos de investigación se convierten en objetos vivos, en objetos artísticos y que posteriormente se van a convertir en patrimonio cultural dependiendo de la incidencia que tengan en su tiempo. Correcto. Y fíjate que eso es algo que también quiero destacar, es el hecho igualmente de que nosotros creemos que como producto o como, digamos, fuente de divulgación de la investigación solamente es a través de un informe, un ensayo o digamos un paper académico. No hemos visto igualmente la posibilidad de las exposiciones como producto de una investigación, no hemos enfocado la curaduría igualmente como producto de estas investigaciones, es decir, o como medio también para la investigación y que sean fundamentales, digamos, ya en el mundo académico latinoamericano, son cuestiones que ya hemos visto en muchas universidades, en la UBA, en la UNAM de México, que igualmente se transforman en eso. Y creo yo que la labor que estás haciendo es fundamental. Contanos entonces, el proyecto igualmente de cartografías urbanas que estamos presentando en el CAC, ¿cuáles son, digamos, las piezas, digamos, que recoges en esta muestra que, como lo decís, que es de gran aliento, pero que has partido, digamos, de una pequeña muestra de ese corpus de obra que tenés? Entonces, contanos un poco sobre ese proceso de obra. Sí, antes de Cartografías Urbanas hay algunos antecedentes importantes. Por ejemplo, hay una exposición que se llamó Flujo Continuo, que hablaba específicamente de la frontera, desde la disciplina pictórica. Hay un proyecto también que le antecede, posterior, que se llama Territorio Oculto, que aquí sí ya abordo el tema de la territorialidad desde la periferia, ¿no? Y cómo estos territorios muchas veces quedan ocultos y estas dinámicas sociales, dinámicas territoriales, muchas veces quedan ocultas, ¿no? Y que no son tan visibles para la población. Entonces, posteriormente ya desarrollo cartografías urbanas. Hay una pieza fundamental en Territorio Oculto que se llamó Rutas.
Y hay otra pieza que se llama, es un penetrable, ¿no? En donde se abordan estas lógicas que actualmente tienen mucha vigencia, como por ejemplo el tema de fronteras, el tema de los temas migratorios y cómo nosotros poblamos las ciudades, ¿no? Y habitamos estos territorios. Entonces, la primera pieza que desarrollo con esta idea en donde ya logro amalgamar la investigación, la creación artística y la educación, es esta obra que vemos en esta sala. No les dije que se ubicaran en este espacio, pero bueno, esta pieza, posteriormente surge esta obra que vemos atrás, donde estamos nosotros, que se llama Rostros Urbanos y Cartografías Urbanas, ¿no? Cuando escuchamos ese término de cartografía, nos referimos a la idea de la lectura, ¿no?, de mapas. Y esta lectura de mapas desde una visión muy particular. Lo que estamos cartografiando es la esencia del barrio de cada uno de los integrantes que participaron en la muestra, de un taller que dimos nosotros en diferentes lugares, ¿no? Este taller lo he impartido en España, en Europa, en la Universidad Autónoma de Honduras, en el centro de la ciudad y también en los lugares que personalmente me ha tocado habitar. Entonces, con la comunidad siempre hemos llevado este proyecto y la gente se identifica mucho. Una vez que las personas logran en un trozo de arcilla fresca poder grabar un fragmento de una grieta o una cicatriz de la ciudad para poder llevarla a un espacio expositivo, estamos utilizando la arquitectura de la ciudad como escultora de la obra. Y esa obra posteriormente se convierte en un objeto artístico. Entonces, ese acto que es muy cartográfico, pero también social y también relacional, porque la gente tiene que ir al lugar, se convierte en algo muy significativo para las personas que participan de cartografías urbanas. Y además es algo también, como le llamaríamos en términos documentales, es prácticamente que con esto estamos leyendo igualmente la ciudad. Igualmente la ciudad se convierte en espacio pedagógico, educativo, de comunicación. Y no solo eso, hay algo igualmente que destaco de lo que hablaste, se convierte en prácticamente nuestro lienzo, se convierte en ese lienzo igualmente para explorar, para igualmente generar propuestas visuales como la que nos presentas igualmente en Cartografías Urbanas. Quisiera igualmente tocar una de las piezas que tenemos en esta exposición y es Diáspora. Es una de las piezas igualmente que invito a todas las personas que nos ven, que puedan visitar aquí el Centro de Arte y Cultura en Comayagüela y ver la muestra de Cartografías Urbanas, en el cual van a ver la obra Diáspora. Me gustaría igualmente que nos comentaras un poco de la creación de esta obra. Bueno, esta obra sucede algo muy interesante. Antes del 2018 y de la primera caravana migrante que parte de San Pedro Sula hacia el norte, ¿verdad?, hacia Norteamérica, esta pieza nace antes que esa primera caravana. Y el título ya lo tenía, antes de que ocurriera este evento social, ¿verdad?, masivo. Cuando ocurre este fenómeno me doy cuenta de que esa intuición, que muchas veces está en el mundo del arte, es una intuición muy prospectiva. Y cuando abordo a diferentes públicos, cuando se acercan a la pieza de Diáspora, es una obra que toca diferentes realidades del público, no solamente desde el ámbito del hecho de poder abordar temáticas como la migración, sino también realidades como la reconstrucción y la autorreconstrucción, que muchas veces como individuos nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Entonces es una pieza que
que habla de ese viaje, ¿no? Ese viaje a un mundo desconocido, con la idea de ir construyendo un camino, pero también vamos despojándonos de cierta identidad para convertirnos en una nueva identidad con todo nuestro pasado. Fíjate que cuando estábamos montando esa obra para apreciarla, tienen ustedes, digamos, que ver completa. Es una obra que comienza desde una prenda totalmente hecha hasta quedar un poco ya la prenda a lo más minúsculo. Y se le da una lectura, o por lo menos yo vi esa lectura doble, en que a veces uno puede decir de cómo se va a cómo llega, o también puede ser de cómo se va y después cómo, digamos, cuando estás en el lugar, cómo te construís. Entonces puede ser una doble lectura. Sí, no es lineal la lectura, sino que es una lectura que se puede hacer desde ambas direcciones, ¿no? Es un vaivén. Hay una obra que tengo, que la hice hace muchos años, que se llama Deslizador de Plata, en alusión a un cómic de los años 80 y 90. Y esa la presentaste donde actualmente es el Paraninfo, ¿no? es correcto. Correcto. Y también habla de ese vaivén, ¿no? De norte a sur y de sur a norte. No solamente hay que ver hacia una sola dirección. Entonces, bueno, también existe esa analogía entre una obra y otra. Qué genial, no, Medardo, excelente. Y ya en el último espacio igualmente queremos conocer igualmente cuáles son ahorita los proyectos que tenés, principalmente como docente y también como investigador y artista, y que nos dieras un poco y nos contaras qué proyectos tenés, digamos, a corto y a mediano plazo. Bueno, a corto plazo, el 13 de junio inauguramos el Diplomado en Enseñanza de las Artes Visuales. Además de ser un educador, pues también enseño y ayudo a otros docentes que están involucrados dentro del ámbito de la educación a formar pues a sus estudiantes y les brindamos metodologías de enseñanza para poder impartir las artes, ¿no? Y con metodologías que sean importantes para el proceso individual de cada uno de los educandos, ¿verdad? El Diplomado en Enseñanza de las Artes se inaugura el 13 de junio y estoy trabajando en una exposición que se desprende de cartografías urbanas. Al final no alcanzó ni el tiempo ni los recursos materiales para poder incluirla en esta exposición y la serie se llama Reconfiguraciones Territoriales. Es una exposición artesanal que tiene mucho juego con materiales, es muy orgánica y bueno, esperemos presentarla para a finales del próximo año, si es posible, y si no va a ser para el año 2027. Pero Reconfiguraciones Territoriales es un proyecto importante que tiene que mostrarse. Excelente, excelente. Medardo, te agradecemos muchísimo en este espacio desde cero, que nos hayas acompañado, que hayas compartido con el público tu experiencia, igualmente este trabajo que has realizado ya por muchos años y que invitamos a toda la población a que pueda venir a las instalaciones del Centro de Arte y Cultura a visitar la exposición Cartografías Urbanas del artista Medardo Cardona, y que además igualmente seguirte para que dieras tus redes sociales, para que la población, digamos, te pudiera buscar, que quisiera conocer más de vos y poder también seguirte y ver tu trabajo. No sé, es tus redes sociales. Ok, bueno, en mis redes sociales aparezco como Medardo Cardona, medardocardona.art en Facebook y en Instagram como Medardo Cardona. Pueden pues seguirme, ¿no? Y bueno, ya estaría pues muy contento. Pero también me gustaría dar un mensaje a la gente que le gusta el mundo del arte,
que se anime, que se acerque al Departamento de Arte de la Universidad Autónoma de Honduras, porque las puertas están abiertas en ese lugar, y en el año 2026, en el primer periodo del próximo año, esperamos ya tener pues, las puertas abiertas para la licenciatura en Artes Visuales, ¿no? Que acaba de ser aprobada por la universidad. Excelente, yo creo que nosotros como comunidad universitaria estamos muy contentos, muy alegres por la apertura de esta carrera que por años y años era un pedido general de mucha población de que estuviera las artes visuales dentro del campus universitario, dentro de una licenciatura, y que esto ayudará muchísimo a fortalecer nuestro ámbito artístico en nuestro país. Entonces te agradecemos muchísimo, Medardo, ha sido un gran placer y muy contento de tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les esperamos en el próximo episodio Desde Cero. Muchísimas gracias.